Amigos de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, como todas las semanas, vamos a conversar de inmediato con William Santana en su segmento Diplomacia a su alcance. Esta es una alianza hemisférica con Benemérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Invirne Corporation. Bueno, William, no podemos dejar de lado un tema que permite que confluyan dos grupos, dos sectores, la Unión Europea y el CELAC, y ojalá que confluyeran todos en función de la libertad y la democracia en Venezuela. Pero a veces uno va por su lado, otro va por otro. Pero cuando confluyen dos, uno dice, bueno, hay esperanza de que se aglutinen voluntades al máximo. Y sentimos que se empezaron a aglutinar a favor de María Corina Machado. Ha habido reacciones, respuestas, pero a lo interno en Venezuela hoy se están haciendo maniobras adicionales para torpedear el proceso de primaria e inclusive hacer que la misma comisión de primaria sea encausada como una manera pues de desequilibrar un tanto a los precandidatos y dejarlos a la deriva, porque no habría organismo rector para el propósito de selección. ¿Qué puede hacer la CELAC y la Unión Europea en una cumbre entre los dos para que esto se supere y de verdad se viabilicen los procesos democráticos de Venezuela? Buenos días, José Antonio. Bueno, efectivamente, lo que tú dices, eh, te voy a comentar algo que ya que tu introducción lo está motivando. El titular de hace 3 días de la Deutsche Welle digital fue Diálogo entre sordos, Unión Europea y CELAC. ¿Por qué este titular? Fíjate, la agenda que no aparece aún dentro de la CELAC ni de la Unión Europea, lo que aparece es que a partir de esta semana van a publicar el orden del día de las reuniones, porque han habido reuniones previas donde se han tratado asuntos que no son coincidentes, donde se han tratado varios asuntos. Entre ellos te puedo decir lo que tiene que ver con el Pacto Verde de Inversiones, lo que tiene que ver con la presencia de Zelensky, que la Unión Europea tuvo la iniciativa de invitarlo. Los miembros de la CELAC dijeron que no porque mantienen una neutralidad en el conflicto y alegan que ese conflicto, esa operación especial de Rusia, como ellos lo siguen llamando políticamente, se debe a la expansión de la OTAN. Mm. Entonces, por supuesto que son dos conceptos diametralmente opuestos que están esgrimiendo previa a la cumbre, y no tiene solución a corto plazo. Por eso es que Deutsche Welle dice diálogo de sordos. Estos asuntos que se van a tratar allí, que ya han sido anunciados, pero que como te dije, el orden del día se empieza a publicar a partir de esta semana, serían lo que tiene que ver con el Pacto Verde. Hay muchas diferencias de opinión y es difícil de aceptar por varios países latinoamericanos esta postura de la Unión Europea, sobre todo lo que tiene que ver con inversiones. El argumento, como yo te dije en una oportunidad, es que estos países se desarrollaron y con estas limitaciones están impidiendo el desarrollo de América Latina. No es un concepto, no es un argumento totalmente válido, pero es el argumento del progresismo aquí, que es el que, como tú bien sabes, tiene la capacidad de dominar la agenda, puesto que la voz cantante allí se supone que la van a llevar los países con mayor desarrollo económico, que son México, Brasil y Argentina, y esos tres países, tú sabes cuáles son sus opiniones divergentes frente a los países democráticos de la región de Latinoamérica y frente a los países europeos que adicionalmente hay una ventaja para este grupo progresista, y es que España está en estos momentos con la presidencia de la Unión y por tanto lleva de la mano a Latinoamérica, pero también hay una desventaja, y es que dentro del continente europeo hay un movimiento hacia la derecha que parece ser progresivo e indetenible, y todo esto por los asuntos migratorios es la razón principal que nosotros acabamos de ver. Arde París era de los titulares de muchísimos diarios durante todo el transcurso de la semana que transcurrió la semana pasada. Entonces, otro asunto que mantienen en la agenda es la alianza digital y, por supuesto, la condena a la invasión rusa. Sí, Esto, por eso es que me suena un poco ajeno e inalcanzable el que se vayan a ocupar
temas políticos domésticos en ningún país. Y el caso de las elecciones primarias y todo lo demás, para esas organizaciones yo creo que no cuentan nada frente a tantos temas relevantes y de peso como lo que tú estás mencionando. Bueno, José Antonio, fíjate tú que en las reuniones multilaterales, sobre todo en las cumbres, siempre hay una agenda planificada con muchísima antelación. Esa agenda siempre se mantiene en el papel, pero en el papel, puesto que cuando sucede el encuentro verdadero, cuando están reunidos todos los mandatarios, hay asuntos que se sobreponen a cualquier agenda. Asuntos que son más importantes, asuntos que son urgentes y asuntos sobrevenidos, pudiera decirse. El caso de Venezuela es uno de ellos. ¿Y por qué? Porque aquí, a partir de esta inhabilitación, este error garrafal que cometió el régimen de Maduro, se ha catapultado la candidatura de María Corina Machado. El respaldo que ha recibido a nivel internacional ha sido enorme. En toda Latinoamérica se han manifestado presidentes, expresidentes, sociedad civil, partidos políticos y organizaciones. O sea, esto ha sido vamos a decir, una reacción no deseada de este error que cometen en estos momentos. Y este es un error que están cometiendo donde ya han tomado nota, como te dije, ha tomado nota en los organismos multilaterales, la OEA, la Unión Europea, ha tomado nota. Esta semana se va a reunir el 13 de la comisión que presidió Ursula von der Leyen, en donde se va a tratar el tema de la inhabilitación y lo más seguro es que surja una condena de allí. Por otro lado, ya también ha habido reacción desde el Parlamento Europeo. Tú sabes que la Unión Europea son varios órganos. La Unión Sí. Europea es como un superestado dentro de Europa que tiene pues todas sus instituciones, el Consejo, la Comisión. El Consejo se encarga de relaciones exteriores, la Comisión el órgano ejecutivo, tiene el Parlamento, incluso tiene un Banco Central. Esto es toda una estructura que no vamos a decir que funciona al unísono, pero sí en temas importantes mantienen una coordinación como debe ser. Y en este caso, esto va, yo creo que está yendo en la dirección correcta, puesto que ya hay una declaración de los parlamentarios, que fue una declaración del grupo de parlamentarios populares, se llaman, el Parlamento Europeo, que condenan la acción que toma el régimen, rechazan la presencia, por supuesto, de Nicolás Maduro, quien tiene una prohibición de entrada a la Unión Europea, como tú bien sabes. Rechazan la representación de Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta, quien también tiene una restricción para circular dentro del espacio Schengen, a menos que le den un waiver especial, pero sin embargo eso va a hacer, a haber un rechazo generalizado dentro de diferentes órganos. Tú sabes que O yo sea, observo aquí, tú dices, tiene rechazo, tiene rechazo, tiene rechazo en tal parte y prohibido ajá, desplazarse a esos territorios. Pero el único que no tiene prohibición de entrada y salida en ningún país es el ministro de la Defensa, que es el eh, sostén del régimen que tenemos. bueno, yo no he visto visitas del ministro de la Defensa salvo a Rusia. Pero no lo tiene prohibido expresamente, yo no lo he visto. Bueno, Dicen que, probablemente no, que dicen que entre los sancionados en Estados Unidos y como solicitud y pago de rescate aparece, pero yo no he visto esa ficha. bueno, fíjate, yo tampoco, pero lo que pasa es que el ministro de la Defensa no, normalmente no es un representativo del país en ningún foro, salvo que sea una reunión de ministros de Defensa, pero de otro lado no tiene por qué representar, porque el Ejecutivo tiene su representación, que es el presidente, vicepresidente, ministro de Relaciones Exteriores. Pero se exhibe como un Entonces, político más. bueno, José Antonio, sí, claro, ya, pero ya eso es un asunto, digamos, interno. Pero fíjate tú lo que está sucediendo cuando haya rechazo también a la vicepresidenta, eh, que lo más probable es que vaya al canciller Iván Gil. Entonces, es una representación que no es el nivel que corresponde, porque esto es una cumbre del presidente. Entonces, el Pero es caso que es que ellos lo allí, llaman gobierno cívico-militar. De alguna manera están involucrados y comprometidos en el esquema.
Mira, José Antonio, si no quieren a ningún civil por allá, mucho menos a militar. Mira, entonces, la cuestión es que aquí lo que se va a poner de relieve es dentro de lo que pudiera ser uno de los temas de la agenda, uno de los temas que va a estar en el orden del día, que va a ser la democracia en el continente. Dentro de ese tema, por supuesto, que lo más relevante que hay en estos momentos a nivel continental es la inhabilitación a María Corina Machado. Y ese tema ya, como yo te he dicho en otras oportunidades, yo soy soy miembro de una agrupación que se llama Foro Venezolano de Política Exterior. Nosotros le dirigimos una comunicación a Josep Borrell como representante para las relaciones exteriores de la Unión Europea, ¿Ya le en donde respondió? ¿Ya le respondió? no nos ha correspondido porque la carta la enviamos el sábado. Ok. Entonces, porque bueno, Estaba en la playa y no ha visto el texto. bueno, Pero bueno, yo intento entender hacia dónde va tu argumentación. María Corina entonces sí tiene quien la defienda afuera y adentro. por ahí es donde vamos, José Antonio, porque en la carta que le dirigimos, nosotros le estamos pidiendo que se incluya en la agenda. Nosotros sabemos que va a estar allí el tema, pero se lo pedimos que incluya en la agenda el tema de la inhabilitación, porque sabemos que le adelantamos de una vez, aunque con seguridad lo sepa, que hay países que que son benevolentes con Maduro cuando se quedan callados, no dicen absolutamente nada. Se hacen los países cuando le preguntan por la inhabilitación, como tú has visto, ha sido el caso de Argentina, el caso de Lula, y no sé si a López Obrador alguien le habrá preguntado algo, pero bueno, ya a estas alturas del partido la opinión de López Obrador, No cuenta yo no mucho. creo yo no creo que cuente mucho por su falta de seriedad. Entonces, el caso es que le estamos pidiendo esto, le estamos pidiendo que se incluya en el documento final. Incluso yo había pensado en su defecto en el resumen que se haga, porque no sabemos si va a haber un documento final con tantas contradicciones, con tantos puntos divergentes que hay dentro de una agenda, donde hay una tosudez por parte de los latinoamericanos que ya incluso rayan en una inobservancia de lo que establece la Carta de Naciones Unidas, que es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, cuando ellos no condenan la invasión a Rusia de una manera firme como debe ser. Entonces, cuando están en esas posiciones, pues mira, ya de ahí en adelante no creo que haya mucho más que hacer y es una oportunidad que va a perder Latinoamérica y de allí probablemente quien salga fortalecida, eh, María Corina Machado, y salga fortalecido, vamos a decir, el apoyo de la sociedad civil y el apoyo no de todos los partidos políticos, porque sabemos que aquí hay unas diferencias dentro de los candidatos a las primarias que incluso algunos se alegrarán de que María Corina esté inhabilitada. Eh, pero el caso es que nosotros no podemos vivir aislados del sistema internacional, nosotros no podemos ser autárquicos, nosotros necesitamos más que ninguno dentro del continente estar siempre que la comunidad internacional tenga la mirada puesta sobre nosotros porque los peligros acechan. Tú lo dijiste al principio, en estos momentos hay fuertes rumores de que el Tribunal Supremo va a emitir una sentencia para impedir que se realicen las elecciones primarias. E incluso los rumores son aún más graves, pues se dice que van a encarcelar a quienes están promoviendo las primarias, A su directiva inclusive. a su directiva, por supuesto, que son los que están organizando todo el proceso. Entonces, allí lo que estamos viendo es que, que el asunto no puede dejar que caiga en el olvido. Somos nosotros los venezolanos los primeros que tenemos que mantener esto de visible, los primeros que tenemos que tener reacción rápida, los primeros que tenemos que solicitar a los organismos internacionales, a la comunidad en general, a los países amigos, que son muchos. No creas que aquí la marea rosa tiene un poder muy grande, porque nosotros estamos enfrentándonos a una estructura que muchos lo califican de criminal. Yo no llegaría tanto, pero una estructura política malsana, perversa. Fíjate tú, que esta gente tiene la capacidad, José Antonio, en estos momentos, de organizar
producto del Foro de Sao Paulo que recién se acaba de realizar en Brasil, justamente cuando Brasil está asumiendo la presidencia del Mercosur y justamente cuando están los preparativos para esta cumbre, organizan un foro paralelo en Bruselas. Ya distribuyeron las invitaciones, unos flyers muy atractivos donde aparece que durante esos 2 días van a estar esos movimientos sociales de la mano de los movimientos izquierdistas en Europa, por supuesto, pero esta gente tiene una capacidad organizativa que se supone que proviene de fondos, ahí hay dinero, ahí hay eh, un apoyo grande que no lo tiene la derecha, que nadie, que vamos a decir, a nivel de sociedad civil, no sabe quién lo esté contrarrestando. Entonces, eh, el- los que los que se oponen a esto, pues mira, tienen que hacer los mayores esfuerzos posibles. Grupos influyentes, aquí en Venezuela hay cantidad de grupos, aquí está Grupo Ávila, aquí está el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, está CICIBEN, como tú sabes, Ben Sí. América. Bueno, todos los que tú conoces muy bien, todos yo creo que van a ir en esa línea de la mayor presión posible para que quizás no vamos a volver al estado del 2019, cuando la proclamación de Guaidó, que ese apoyo internacional, ¿te acuerdas? Que eso no fue goteado, eso Sí. fue un chorrerón de países, de un país pasó a 60 países en 3 días que le dieron apoyo. Bueno, eso es lo que esperamos en este caso, porque eso sí tiene un efecto, porque se está viendo que los apoyos que está, con los que se quiere mantener el régimen, que son Turquía, Irán, Rusia y China, cada vez se hacen más tenues porque estos países tienen agendas propias también, que no es exclusivamente mantener la vista puesta sobre Venezuela. Pero tú has Para mencionado en ellos ese son... grupo de países, has mencionado a Turquía, y a mí me llamó la atención que anteayer o ayer estaba Mm, alabando el ingreso de Ucrania a la ujú. OTAN. Ok, fíjate tú, Turquía mantiene un doble juego. ¿Por qué? Porque Turquía es un miembro díscolo dentro del sistema europeo de la OTAN, porque Turquía no está dentro de la Unión Europea. Mm. Turquía está dentro del el órgano de seguridad militar. Y por su adscripción, por supuesto que tiene que seguir los parámetros que le dicta al órgano donde él pertenece, porque él no puede dar ningún apoyo a Rusia explícito o un apoyo que vaya mucho más allá de promover acuerdos de paz, porque estaría violando el tratado con el que él firmó para pertenecer a la OTAN. Y eso sí sería grave para ellos. No. Entonces, Turquía va por el buen camino en ese sentido. Fíjate tú que aceptó la cuestión de la adhesión de Suecia, y ahora, pues, está reafirmando su pertenencia a la organización. Dentro de 2 días es la cumbre de la OTAN, que va a ser en Lituania. Sí. Bueno, allí, y me estoy desviando un poco del tema, pero también es importante porque es algo que tenemos en este momento encima. Allí va a suceder algo importante, y es que la decisión que se tome respecto a Ucrania es una decisión que va a marcar ya un punto de inflexión frente a lo que va a significar, o ya están significando, el enfrentamiento que hay entre Rusia y los estados de la OTAN, entre Rusia y los países europeos, y por Claro. consiguiente con los Estados Unidos, que es parte de la alianza. Ya yo te comenté una vez que la doctrina de política exterior rusa cambió. El Kremlin emitió una nueva doctrina en la cual considera a Occidente un enemigo sistémico. Imagínate tú, o sea, partiendo de allí, pues con Rusia no se va a esperar nunca que se recompongan las relaciones, mientras esté el señor Putin y mientras esté el señor Lavrov elaborando ese tipo de doctrina. Ahora, pero aquí también tenemos que esperar qué dice Colombia, que también es miembro observador de la OTAN. Mira, yo no sé si Colombia se mantiene allí. eh, Está todavía, entiendo. Mira, pero ese es un estatus que no tiene mayor relevancia. Fue importante, sí, en el momento cuando estaban el gobierno de derecha, puesto que había la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico, y esto, por supuesto, que ese fue el reconocimiento que le dio a la OTAN, pues ponerlo darle un estatus dentro del organismo, pero eso no tiene ni voz ni voto. Entonces, no sé si Petro esté muy de acuerdo con esa pertenencia, y no sé qué sucedió. Realmente no te puedo responder.
Bueno, entonces María Corina sí tiene quien la defienda dentro y afuera. Ese es prácticamente... Muchísimo, muchísimo. Ahora, Bueno, el punto está en el posible y eventual quiebre de la comisión de primaria como organismo rector de la escogencia del candidato respectivo para confrontar al régimen. O sea, si el Tribunal Supremo de Justicia da ese giro y toma esa decisión, estamos a nivel de Nicaragua prácticamente ya. bueno, es que justamente eso es lo que pretende el régimen, lo que en Nicaragua existió es la zancudización. Los zancudos eran los candidatos que eran de la familia y amigos de Ortega, porque había Exacto. acabado con el resto de la oposición, o metiéndolos presos, inhabilitándolos, sacándolos del país. Exacto. Y esa es la deriva que puede tomar este régimen. Pero ¿a qué costo, José Antonio? Nosotros no somos Nicaragua, este es un país que tiene unas diferencias sustanciales con Nicaragua, puede desaparecer el mapa mañana y a lo mejor que no importa mucho, que va para los libros de la historia, pero Venezuela no, Venezuela tiene otras condiciones. La importancia país, y hay que decirlo así, es completamente diferente, pues. No, Entonces, sin duda, pero yo también observaba esta mañana y lo comentaba con alguien antes que contigo, que la suavización, por ejemplo, de las medidas norteamericanas, como permitirle a Venezuela la última decisión que acaban de adoptar, en la importación de gas licuado, o sea, saltándose las sanciones, o sea, y esa es de una monta bastante importante. Si esa se libera, o sea, ¿qué no puede esperarse para la liberación de otras sanciones? Entonces, de alguna manera, el régimen tiene muchas a su favor que jugar todavía por la actitud que está asumiendo Estados Unidos con respecto a ciertos requerimientos, ¿no? mira, yo creo que hay muchas críticas que se pueden hacer y siempre se hacen hacia lo que es la política norteamericana respecto a Latinoamérica y en este caso a Venezuela. Y esas son decisiones que muchas veces a nosotros nos parecen contradictorias. Acuérdate que Estados Unidos no es un país donde el presidente es un caudillo, ahí funcionan muchos entes, cada uno privilegia su accionar en su favor. Está el Departamento de Estado, está el Departamento de Tesoro, el de la Justicia es independiente. Mm. Hay muchos elementos en Estados Unidos que muchas veces nos hacen dudar si hay una solidaridad verdadera frente a casos como el de Venezuela. Pero en conjunto, pues Biden ha mantenido el nivel de sanciones, vamos a decir, aceptablemente. Esto que está sucediendo en estos momentos puede cambiar el panorama. Fíjate tú, nosotros todavía no tenemos vuelo con los Estados Unidos, o sea que aquí y las relaciones, las pocas relaciones que se plantean son noticiosas, que llegó una avioneta con tres norteamericanos a Maiquetía y llegó a las 4 de la tarde y se fue a las 8 de la noche. Entonces, ¿qué está significando eso? Que todavía existe dentro del marco sancionatorio una presión muy, muy grande respecto a Venezuela. Y Y puede puede aumentar. aumentar porque aquí lo que se está viendo también, que a pesar de que tenemos una oficina de la Corte Penal Internacional aquí en Caracas que está observando todo esto, pues pareciera que ya como que no causó la preocupación que causó en un principio. Ya como que se acostumbraron, pues entonces vamos a Sí. seguir cometiendo todas estas prácticas antidemocráticas y violatorias, tanto del orden político como de los derechos humanos y civiles y de la población. ¿Tú crees que esa comisión de la Corte Penal Internacional toma de nota de este tipo de cosas o está circunscrito a lo que ya está como expediente en la fiscalía respectiva? Mira, hay un asunto y es que dentro de los crímenes de lesa humanidad, lo que es la persecución política sistemática hacia un sector de la población se puede considerar como un crimen. Esto ya es a criterio de la Fiscalía de la Corte, que se considere que no solamente a María Corina Machado, sino a otros candidatos más, se les han habilitado y esto se constituye en una persecución política sistemática contra un sector de la Pero población. esa oficina de la Corte Penal puede levantar expedientes de oficio en función de la afectación de esos derechos humanos o tienen que ser por Mira, denuncias específicas de algún sector o algún liderazgo. Yo entiendo que esta oficina de la Corte tiene un papel, es de observación, Observación. Bueno, como de lo es Colombia de observación, la OTAN. ¿observación de qué? Del acuerdo que se firmó,
que firmó el fiscal Karim Khan Oh, la vez antes pasada cuando vino, no la vez ah, pasada, ok, la vez antes pasada firmó un acuerdo con Maduro y eso tiene que ver con el avance o no de la aplicación de la justicia dentro del país en los crímenes que se han cometido. Si se está yendo en una dirección positiva o si aplica la complementariedad, que es la competencia de la Corte entonces para juzgar. ok. Bueno, de todos modos, los temas siguen allí. Nosotros continuamos semana a semana contigo, pues, en esta diplomacia a su alcance, analizando los funcionamientos de los organismos nacionales e internacionales que tienen que ver con los derechos humanos fundamentalmente, porque es que sin ellos no hay libertad ni hay democracia. Y en Venezuela, pues, no es la excepción, por el contrario, es un lunar bien grande que está allí y que no sé quién, ni cómo, ni cuándo lo van a extirpar, pero aparentemente hace falta hacerlo, lograrlo. Y ojalá que la orientación de todos estos organismos multilaterales se orienten en esa dirección. Esperemos a ver qué pasa definitivamente en la agenda de la Unión Europea y el CELAC, a ver si el pronunciamiento que dan ahora se aproxima a lo que estamos esperando. Claro que sí. Y yo Ok, creo que, José Antonio, que el próximo lunes vamos a volver con este tema, porque esta semana que viene probablemente haya muchos acontecimientos, tengamos mucha más tela que cortar. Justamente ese día se va a estar realizando, se va a inaugurar la reunión a la hora que nosotros hablemos, será cuando está finalizando, porque será ya las 6 de la tarde en sí, Europa, se estará retirando, no sé si se estarán retirando las delegaciones o no, porque probablemente vaya a ser un debate muy controvertido, como te dije, y por lo tanto extenso. Pero sin embargo, estaremos allí porque yo creo que vamos a tener mucho que conversar de aquí hasta el lunes que viene. seguro que sí. Bueno, gracias William Santana por tu tiempo en Diplomacia a su alcance a través de Radio Victoria o con eso televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Invirnet Corporation. Hasta la próxima. Hasta luego, José Antonio.